vamos a repasar algunas de las propiedades básicas de la potencia, tales como en este caso, por ejemplo, la primera propiedad me dice que todo elemento elevado a la potencia 0 es siempre igual a 1. Esto es, cualquier elemento que yo posea, por ejemplo, un medio elevado a la potencia 0, cualquiera sea la expresión que esté afectada por este exponente 0, se convertirá siempre en 1. La segunda propiedad me indica de que todo elemento elevado a la potencia 1 será siempre el mismo elemento. Es decir, si yo tuviera 2 tercios elevado a la potencia 1, me dice que será siempre igual al mismo elemento, es decir, a 2 tercios. Nótese que no afecta en nada a la base, por ende es que la potencia 1 es que por convención no se la indica, ¿sí? Carece o no posee características operacionales. La tercera y cuarta propiedad hacen referencia a la propiedad distributiva de la potencia con respecto a la multiplicación y a la división. Es decir, cada vez que yo tenga un producto afectado por una potencia o una división afectado por una potencia, ésta podrá distribuirse para cada uno de esos elementos. Por ejemplo, como podemos observar, tenemos 2 tercios que multiplica a 1/5. Entonces, como tenemos un producto, la potencia es distributiva, es decir, se va a separar, se va a distribuir para cada uno de los factores, quedando, por ejemplo, 2 tercios elevados al cuadrado que multiplica a 1/5 elevado al cuadrado. Nuevamente, como en la base de potencia observamos una división, esta división, es decir, la potencia, va a ser distributiva tanto para el numerador como para el denominador en caso de ser un cociente. Podríamos separarla, por ejemplo, como 2 elevado al cuadrado dividido 3 elevado al cuadrado, que va a multiplicar a 1 elevado al cuadrado, dividido entre 5 elevado al cuadrado. Es así como vamos a operar con respecto a esta propiedad, que sería la propiedad distributiva de la potencia con respecto a la multiplicación y a la división. La quinta propiedad, potencia de otra potencia, esta propiedad me indica de que voy a escribir nuevamente la base y simplemente voy a realizar la multiplicación, el producto de sus exponentes, ¿sí? No importa cuántas potencias de otra potencia yo pueda observar en la expresión, el procedimiento va a ser exactamente el mismo. Me dice la propiedad de que voy a escribir nuevamente la base, tal cual está, es decir, 2/5, y todo ello estará elevado al producto de los exponentes. 2 por 6 es igual a 12, y 12 por 2 es igual a 24. Y como observamos un cociente, es decir, una división en la base de potencia, recordemos de que la potencia es distributiva con respecto a la división, por lo tanto podré dividir, podré separar, podré distribuir ese exponente tanto para el numerador como para el denominador. Es decir, 2 elevado a la 24, 5 elevado a la 24. La sexta propiedad nos habla del producto de potencias de igual base, y la séptima propiedad, el cociente o división de potencias con la misma base. En caso de observar la multiplicación de 2 o más potencias y yo observe de que cada una de ellas posee la misma base, esta propiedad me dice de que puedo escribir una sola vez esa base que se repite, es decir, un medio, y simplemente podré sumar sus exponentes. 2 más 3, esto es igual a 5. Un medio elevado a la quinta potencia. Caso muy similar, me dice la propiedad cociente de potencias de igual base, me dice de que si yo observo una división de potencias con la misma base, podré escribir
una sola vez esa base, es decir, 3/5, pero en caso de ser cociente, esta vez deberé restar sus exponentes. Un detalle es que siempre deberá ser el exponente del numerador menos el exponente del denominador. En ese orden, es decir, 7 menos 5 es igual a 2. 3/5 elevado al cuadrado. La octava, la novena y la décima propiedad de la potenciación me hacen referencia a tres casos de una misma propiedad, la cual es el exponente o potencia negativa. Es decir, voy a tener un caso en donde el exponente negativo solamente me afecta al numerador, luego tendré un segundo caso en donde el exponente o potencia negativa solamente me afecta al denominador, y luego un tercer caso en donde la potencia o exponente negativo me afecta a toda la expresión. ¿Sí? Siempre que encuentre en alguna expresión una potencia o un exponente negativo, lo que me está indicando esa expresión, este exponente negativo, es que debo invertir esa expresión. Es decir, yo observo 2/3 elevado a la menos 2, pero esa potencia negativa solamente me está afectando al numerador. Como la potencia es negativa, lo primero que debería hacer es invertir esa expresión, es decir, el denominador 3 ahora será numerador, luego el numerador 2 ahora será denominador, la potencia va a acompañar al término o al elemento al cual afecta directamente, en este caso el numerador, por lo tanto lo acompaña, pero una vez que he invertido la expresión, ese exponente cambia de signo, volviéndose ahora un positivo. El segundo caso, observamos de que el exponente o potencia negativa me afecta al denominador, y como es un exponente negativo, nuevamente me indica de que debo invertir esta expresión. Entonces, 5, que era denominador, se convierte en numerador, 3 se convierte ahora en denominador, el exponente que afectaba a 5 en el denominador lo acompaña ahora en el numerador, pero como he alterado, como he invertido la expresión, ahora este exponente se convierte en positivo. El último caso, y el más sencillo de los tres, es cuando el exponente negativo me afecta a toda la expresión. Nuevamente, por ser negativo, me indica que debo invertir esta expresión, es decir, 3/4, y esta vez, como he invertido a toda la expresión y afectaba a toda la expresión, va a seguir afectando a toda la expresión, pero esta vez, una vez invertida la expresión, se convierte en positivo y me permite ahora operar como lo hacíamos anteriormente. Si este video te gustó, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanilla para no perderte ninguno de nuestros videos.